Hoy les voy a hablar acerca del contrato de trabajo, principalmente sobre la importancia del contrato de trabajo en una empresa. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contenido y cláusulas del contrato de trabajo. Para que veamos, el contrato de trabajo, la importancia que tiene es que regula la relación laboral entre empleador y trabajador. Ahora, ¿qué es lo que viene a regular en la relación laboral, lo que es el contrato? Viene a regular las funciones por las que el trabajador fue contratado. También regula las obligaciones generales y específicas. Además regula la disciplina laboral y te ayuda a regular los derechos y beneficios ofrecidos en el contrato del trabajo al trabajador. ¿Por qué decimos que viene a regular las funciones que tiene el trabajador? Sencillo, porque se puede exigir en el contrato del trabajo el cumplimiento de las funciones por las cuales el trabajador fue contratado. Ahora, si está obligado legalmente a hacer un contrato de trabajo, está obligado porque la ley te lo exige que hagas un contrato de trabajo. ¿Por qué no sacar ventaja? ¿Por qué no sacar provecho? ¿Por qué no protegerse la empresa a través de algo que estás obligado a hacer? Si estás obligado a hacer el contrato de trabajo, utilícelo, regule lo que es la relación laboral, regule las funciones por las que es contratado. Si contratas a un trabajador, en el contrato podés establecer de manera clara cuáles son las funciones por las cuales lo estás contratando. Podés describirlas en el contrato de trabajo. Ahora, si tu empresa o tu negocio tiene un manual de funciones, dentro del contrato de trabajo puedes hacer referencia de que son aplicables todas las funciones señaladas en el manual de funciones de ese puesto, de ese cargo por la cual estás haciendo lo que es el contrato. De esa manera puedes regular de una manera clara, transparente, lo que son las funciones del trabajador. A ver, si tienes un problema o una diferencia con el trabajador, viene y te dice, esas no son mis funciones. Pero si tenés un contrato de trabajo, simplemente lo mostrás. Tenés un manual de funciones en la cual señalaste en el contrato del trabajo que él las recibió, que conoce cuáles son las funciones y por la cual está siendo contratado, no vas a tener ningún inconveniente. Pero si no tenés un contrato de trabajo, vos exigís el cumplimiento de ciertas funciones, él te puede decir, no son parte de mis funciones, no tenemos un acuerdo sobre ello. ¿Qué sucede? Tenés que ir a un procedimiento interno, un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial para demostrar cuáles eran las funciones de ese trabajador. Pero si tenés un contrato de trabajo, te ahorras todo ese trabajo, ahorras dinero porque tenés un contrato que ya lo señala, ya tenés la prueba desde el inicio de la relación laboral. Recordá que cuando el contrato de trabajo se va a firmar, todo es bien, todo es bonito, porque se está comenzando la relación laboral. Muchas veces los problemas de la relación laboral se dan durante la relación laboral o al finalizar la relación laboral. Pero cuando se está firmando el contrato de trabajo, es una relación bonita, empleador, trabajador, firman, todo el mundo de acuerdo. Por eso es importante tener un contrato de trabajo, porque puedes regular las funciones por las cuales está siendo contratado lo que es el trabajador. Además, el contrato también te sirve como un elemento de prueba de cuáles son las funciones. Como te dije anteriormente, ya lo tenés probado, no tenés que ir a probar o buscar elementos de prueba para señalar cuáles eran las funciones de ese trabajador. Ya tenés tu elemento de prueba, se llama contrato de trabajo. También puedes regular lo que es en el contrato las obligaciones generales y específicas. ¿A qué me refiero con obligaciones generales? Obligaciones generales son aquellas que la ley establece. La ley laboral, el código laboral ya establece esas obligaciones generales. Por ejemplo, de ello te dice de manera general la ley que el trabajador está obligado a realizar el trabajo en el modo y en el tiempo convenido. La pregunta es, ¿cuál es el modo? ¿Cuál es el tiempo? Ahora, de manera general, la ley establece una obligación que el trabajador debe de cumplir lo que son el horario y la jornada estipulada. Pero si no tenés cómo demostrar
en qué jornada lo estás contratando, en qué horario lo estás contratando, entonces vas a tener una situación, un problema. Pero si lo estipulas en el contrato, ya va a ser de manera específica. Ya vas a saber cuál es el horario, cuál es su hora de entrada, cuál es su hora de salida, de qué día a qué día va a trabajar, cuál es su día de descanso, cuánto es el tiempo que se tiene que tomar de descanso en el horario o en la jornada de trabajo. Eso lo puedes regular y te vas a evitar muchos conflictos simplemente por tener el contrato de trabajo y agregarlo en el contrato de trabajo. Recordad, el contrato de trabajo no solamente es un formato de 4 párrafos solamente para llenar el expediente y mostrarle al departamento de trabajo o a la inspectoría laboral de que tenés un contrato. No, utilizarlo como una herramienta útil a favor del empleador para proteger los intereses del empleador a través del contrato de trabajo. Ahora, también viene a regular lo que es la disciplina. ¿En qué sentido regula la disciplina? Porque en el contrato de trabajo vos podés estipular o regular el comportamiento dentro de la jornada y dentro del horario de trabajo. ¿Dónde estipula eso? En el contrato. ¿Qué sucede si no tenés un reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo debe de ser aprobado por el Ministerio del Trabajo. La mayoría de los negocios, la mayoría de las empresas no tienen un reglamento interno de trabajo aprobado. Lo que tienen es un reglamento disciplinario, pero no está aprobado. Si no está aprobado este reglamento interno de trabajo, básicamente no lo podés aplicar. Pero si estableces en el contrato de trabajo cuál es el comportamiento dentro de la jornada y dentro del horario laboral, perfectamente lo podés regular. También puedes regular lo que es en el contrato del trabajo, lo que es el cumplimiento, como te dije anteriormente, de las obligaciones y de las funciones del trabajador. Asimismo, poder regular dentro del contrato del trabajo los derechos y beneficios ofrecidos al trabajador. ¿Cómo es esto? Te doy un ejemplo. En el contrato de trabajo ofreces un salario. Tenés que especificar cuál es el salario. Un trabajador le ofrece, recibe de salario, recibe al final de mes, no de salario, al final de mes recibe $5,000. Pero de esos $5,000, 3.500 son en concepto de salario, 1.500 son en concepto de viáticos, de transporte, de alimento, de hospedaje, y sujetos a rendición de cuenta no son parte integrante del salario. ¿Qué significa? Evitas una controversia futura, posterior, durante el transcurso de la relación laboral o cuando termina la relación laboral. Hay que hacer cálculo de las prestaciones sociolaborales. En el cálculo de las prestaciones sociolaborales, si el trabajador no tiene claro cuál era su salario, va a surgir una controversia. Vas a tener que ir ante las autoridades administrativas o judiciales, en su caso, para determinar cuál era el salario. Pero si en el contrato de trabajo pues sencillamente especificaste cuál es su salario, qué beneficios tiene, cuál es el objetivo de cada uno de los ingresos que este trabajador va a obtener, no vas a tener ningún inconveniente, porque tenés tu prueba inmediata. Tu prueba inmediata es la que tenés en este momento, que se llama contrato de trabajo. La forma de cómo va a ganar ese trabajador, cuánto es lo que va a ganar, cómo se va a describir el ingreso del trabajador, qué es lo que es considerado salario y qué no es considerado salario. Pero sobre todo, ¿qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un convenio verbal o escrito entre el empleador y trabajador para realizar una obra, prestar un servicio a cambio de una remuneración. La pregunta es, si puede ser verbal o escrito, entonces ¿para qué lo voy a hacer escrito? Sencillo, ya te dije cuál es la importancia. Tenés una prueba en tus manos con el contrato de trabajo. Recordá que el contrato verbal no se puede generalizar, no se puede confundir con la relación laboral. ¿Qué es relación laboral? Es la materialización o la prestación del servicio o de la ejecución de la obra propiamente. El contrato verbal es el acuerdo que se dio entre ellos. El problema o la desventaja que tiene el contrato de trabajo
es que todo está en el aire. Tenés posteriormente que probar cuáles eran las funciones, cuáles eran las obligaciones, cuál era el salario, cuáles eran los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la ley establece que el contrato de trabajo verbal única y exclusivamente se va a utilizar en trabajos domésticos, trabajadores del campo, trabajadores ocasionales o estacionales, pero con la condición de que no duren más de 10 días. Si duran más de 10 días, obligatoriamente tenés que hacer un contrato de trabajo escrito. Por lo cual, lo importante es realizar un contrato. Ahora ya sabes qué es un contrato de trabajo, los tipos de contratos que existen, por qué uno tiene ventaja y por qué el otro tiene desventaja. Realizarlo. Ahora, dentro de lo que es el contrato de trabajo, vamos a ver cuáles son sus contenidos y las cláusulas del contrato. El Código Laboral o la Ley Laboral establece ciertos requisitos o elementos que el contrato de trabajo debe de llenar. Inicialmente, el lugar, la fecha de su celebración, identificación y domicilio de las partes o de su representante legal, la descripción y lugar donde deba realizarse. Dentro de la descripción ya hablamos, tenés que señalar, describir cuáles son las funciones que esta persona va a tener. Ojo con esto, dentro de la descripción de funciones tenés que señalar que estas funciones no son cerradas, que no son únicas y exclusivamente las que está señalando en el contrato o las que están referidas lo que es en el manual de funciones. Tenés que también integrar en el contrato que va a tener todas las funciones inherentes propias de ese cargo o puesto de trabajo. Ahora, dentro del contrato también tenés que estipular una cláusula de duración diaria y semanal de la jornada y tenés que especificar en el contrato si esta jornada es diurna, es mixta o es nocturna. Asimismo, tenés que poner en el contrato si es un contrato a tiempo determinado o es un contrato a tiempo indeterminado por la duración del tiempo. Es decir, determinado, un plazo específico. Este contrato dura 12 meses. O indefinido o indeterminado. No sabes cuándo termina. Sabes cuándo inicia, pero no sabes cuándo termina. Asimismo, tenés que agregar lo que es al contrato de trabajo la cuantía de la remuneración, es decir, cuánto es lo que va a ganar, su forma de cálculo, cómo se va a calcular, si existe el salario más sus complementos. Asimismo, tenés que agregar el periodo, es decir, cada cuánto le vas a pagar y dónde se va a pagar o cómo se va a pagar, vía transferencia electrónica, por cheque, en efectivo, etc. Asimismo, podés agregar al contrato del trabajo un periodo de prueba. Máximo tenés 30 días. Podés agregar un periodo de prueba con el plazo máximo que son 30 días. Perfectamente lo podés agregar. Asimismo, podés agregar en el contrato del trabajo una cláusula de confidencialidad para guardar la información, los secretos, los proveedores, los clientes, la producción, la distribución y toda información que la empresa crea que es confidencial, que es importante, que no debe de ser revelada. Este ha sido parte del tema del contrato del trabajo, la importancia que tiene. Espero que les haya gustado. Suscríbanse lo que es a mi canal. Les voy a estar mandando más videos relacionados a negocios, sobre las empresas de manera general. Asimismo, suscríbanse, como les dije, nuevamente a mi canal y recibirán las notificaciones de este canal. Éxito.